Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje. El lenguaje se define como un sistema de comunicación estructurado para que exista un contexto de uso y ciertos principios que combinan formalmente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el lenguaje está articulado de varias partes que permiten que haya una correcta comunicación. El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos lingüísticos. Usualmente esos signos lingüísticos son secuencias sonoras, pero también gestos y señas, así como signos gráficos. Por tanto, podemos hablar de que hay un lenguaje y hay unos idiomas. En ese caso podemos diferenciar que el lenguaje o las lenguas se pueden dividir en naturales, humanas y animales. Dentro de las características de lenguas naturales podemos hablar de 6-7 aspectos que son importantes, o estas características son importantes para determinarlo, y esas características se comparten dentro del lenguaje humano. La primera es la arbitrariedad. Entonces, la arbitrariedad: no existe relación directa o dependencia entre los elementos de una lengua y la realidad a la que se refieren, es decir, que el vínculo que está entre la forma y el significado es arbitrario, aunque existen casos de conexión no arbitraria, como lo son las onomatopeyas, que son esporádicas. La inmensa mayoría de las palabras difieren entre las lenguas e incluso históricamente dentro de una misma lengua. Eso significa que esas características sean arbitrarias. Dentro del desplazamiento podemos ver que los mensajes verbales pueden referirse a hechos alejados del tiempo y del espacio. ¿Eso qué significa? Que esta hace parte de la situación comunicativa. Es decir, que puede hacer referencia a otros lugares, al pasado o al futuro. Eso significa el desplazamiento. Cuando hablamos de mentira, estamos hablando que consiste en la posibilidad de emitir mensajes no verdaderos, es decir, que puede observar un claro ejemplo en la literatura. Por ejemplo, que se caracteriza por la creación de mundos de ficción o sitios los cuales no son reales. La reflexibilidad es una capacidad que posee el sistema de referirse a él mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el lenguaje se puede utilizar para hablar del propio lenguaje. La diferenciación de unidades significa que las lenguas emplean un reducido número de elementos. Esos elementos se les denomina sonidos, que contrastan claramente entre sí, es decir, son unidades discretas. Estos sonidos, que no portan en sí mismos significado, son percibidos por los receptores como unidades diferenciadoras. Por ejemplo, sal se opone a sol, porque los elementos que la diferencian son ámbitos de términos constituyentes en unidades discretas. Cuando hablamos de la doble articulación, estamos diciendo que el lenguaje es un sistema dual, pues se organiza en dos niveles. Uno, las unidades discretas se combinan entre sí para formar otros elementos que son portadores del significado, y la primera articulación está formada por monemas y la segunda está formada por fonemas. Esto puede determinar ciertos aspectos en los cuales se puede utilizar el lenguaje. El otro aspecto importante es la productividad, y ya como último, la productividad es la doble articulación que permite crear infinitos mensajes con un reducido número de elementos, lo que lo hace que el lenguaje humano sea privilegiadamente productivo. Es decir, que frente a él los sistemas de comunicación animal posibilitan solo un número finito reducido de mensajes, y el lenguaje humano posibilita una amplia, casi infinita manifestación de informes o de mensajes que se puedan dar. Otro aspecto importante, o mejor dicho, para poder entender todo lo que anteriormente les expliqué, el lenguaje es necesario conocer sus elementos, es decir, que existen 6 factores fundamentales en el proceso comunicativo, que son el emisor, el mensaje, el receptor, el contacto, el código y el contexto. Estos aspectos infieren directamente en lo que nosotros denominamos las funciones del lenguaje. Dentro de las funciones del lenguaje tenemos que hay unos establecimientos en ese proceso de comunicación que denominan nuestra intención hacia el receptor. Es decir, que cuando tú hablas tienes una determinada intención para ofrecerle al receptor en ese proceso comunicativo. En este sentido, el receptor básicamente tiene una función primordial, que es interpretar esa acción del lenguaje. Entonces, aparte de esa función, el lenguaje puede desempeñar muchas otras funciones. Por ejemplo,
vamos a interpretar algunos ejemplos de lo que les quiero decir. En este caso, si ustedes observan en la imagen, aparece un antiguo jugador de fútbol peruano, Claudio Pizarro, y en él se dice: anotó 3 goles en su última presentación. La pregunta es: ¿cuál es la intención de este mensaje? Otro ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos una pareja y dice: son muy feliz contigo. Otro aspecto del lenguaje o otra intención que se puede dar es esta imagen donde unos padres le dicen a su hijo: sube a tu habitación. Todos estos ejemplos que les acabo de decir tienen una función diferente. Entonces, pregunta: ¿qué son las funciones del lenguaje? Entonces podemos decir que el lenguaje nos sirve para transmitir conocimiento, solicitar información, expresar emociones, crear belleza, dar órdenes, indicar cosas. Eso es una de las funciones del lenguaje. Desde el punto de vista, es necesario reconocer que en un contexto existen, o en un texto coexisten diversas funciones, y que hay una que predomine sobre el resto. Pregunta: ¿cuáles son las funciones del lenguaje? Entonces, existen 3 de las que se llaman básicas y que se deben comprender ampliamente, y al reconocerlas se pueden dar en un texto. Por ejemplo, para utilizar conscientemente una creación del lenguaje para dar una intención. Hay 3 funciones básicas para esto, que son la referencial, la apelativa y la expresiva. Dentro de estas hablamos de la función referencial. La función referencial sirve para solo informar. Esta expresa solo narraciones, caracteriza, define, clasifica, etc. Se encuentra mayormente en informes, narraciones, descripciones. Aquí tenemos un ejemplo: mañana viajamos a Argentina. Dentro de la función apelativa lo que busca es principalmente dar reglamentos, recetas, órdenes, peticiones, textos, etc. Y lo que pide es básicamente hacer una acción: entregar normas, ordenar, sugerir, averiguar, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿me firma este documento, por favor? Esto es una función apelativa. La función expresiva o emotiva lo que nos habla es de dar a manifestar una emoción, un sentimiento, una sensación, exalta hechos. Está siempre presente en las exclamaciones de los textos poéticos. Por ejemplo, no puedo vivir sin ti. O lo que se utiliza normalmente en textos como poemas. Entonces, a partir de aquí podemos decir que una función fática es una función que se usa para verificar cada cierto tiempo el estado de un canal o un contacto entre el locutor. Por ejemplo, ¿me estás escuchando? Ahora veamos, por ejemplo, este ejemplo: la magia de tus 15 años me lleva al cielo. Inca Kola, la bebida del Perú. Al que madruga, Dios le ayuda. Mi corazón a veces salta como un sapo. Estos son ejemplos. ¿O qué elemento común encontramos dentro de estos elementos? La belleza o el mensaje. Entonces, a partir de aquí encontramos la función poética. La función poética se centra en el mensaje mismo. Es como se organiza el texto. Por supuesto, tiene que ver con la literatura, pero también tiene que ver con publicidad o expresar o valorar cosas. Por ejemplo, ¿volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar? Es un ejemplo de una función poética. Ahora, el sustantivo es siempre el núcleo del sujeto. Los verbos transitivos siempre pasan su acción sobre un observador. Beber es con B. Los accidentes gramaticales del sustantivo son género y número. Estos son ejemplos o mensajes que pretenden mejorar el uso del código, es decir, del mismo lenguaje. Entonces, cuando el lenguaje habla del lenguaje, estamos hablando de una función metalingüística. Un ejemplo de la función metalingüística básicamente es, por ejemplo, el sintagma nominal puede cumplir una función del objeto directamente. Esto se centra en el código. ¿Qué significa esto? Que reflexiona sobre el lenguaje mismo. Cada vez que explicamos un código o tenemos una clase gramatical o de ortografía, usamos una función metalingüística. Por tanto, es necesario recordar que las funciones del lenguaje se relacionan directamente con cada uno de los elementos del proceso, es decir, el emisor, el receptor, el canal, el código, el mensaje y el contexto. Esto, cuando se emite un mensaje, no solo es una función de él, sino también pueden haber otras funciones que interactúen con el mensaje, pero una de ellas siempre va a ser la que va a predominar. Entonces, dentro de las funciones del lenguaje tenemos el uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones. Entonces tenemos referencial, emotiva, conativa, fática, poética y metalingüística, para resumir. Entonces tenemos que cuando hablamos de la función incide sobre o se manifiesta en
o su intención es. En el caso del referencial tenemos que es un hecho, cosa o idea. Se manifiesta en oraciones enunciativas y su intención básicamente es informar. La emotiva tiene un propio hablante. Se manifiesta en admirar, enunciar o entonar y básicamente expresa sentimientos. La conativa, el oyente, se manifiesta en imperativas entonaciones y hace que se actúe. La fática, el canal de comunicación, se manifiesta en la interrogación y su intención básicamente es abrirlo, cerrarlo o mantenerlo. La poética es el propio mensaje, se manifiesta en un estilo de figuras o de palabras adornadas y su intención básicamente es causar extrañeza o admiración. La metalingüística es el lenguaje que se manifiesta en definiciones, aclaraciones y básicamente su intención es mejorar el código. Entonces, si vemos ahí, la función principal del lenguaje es la de 1. Comunicar. Y cuando se comunica el mensaje predomina la intención de entablar una comunicación. Estamos frente a una función del lenguaje fática. Y en el caso de si Ana le dice a su hermano, quítate de ahí, su mensaje cumple una función conativa. La función metalingüística se relaciona directamente con el lenguaje o el código. Y cuando manifestamos nuestros sentimientos en los mensajes que emitimos, estamos frente a la función del lenguaje expresivo. Y la función que se relaciona directamente con la mejora del código es la función metalingüística. Estos son ejemplos de acciones que se tienen que ver con el lenguaje. A partir de ahora voy a mostrar un video y de ahí vamos a hacer un ejercicio.